Gloria a Dios. Muy buenos días, mis queridos hermanos, para saludarlos y bendecirlos a esta hora en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Le damos la gloria, la honra, la adoración, la alabanza, la exaltación y la grandeza a nuestro Padre Celestial en el nombre de su Hijo amado. Gracias, Padre, por tanto, bendito y alabado sea tu santo nombre. Gracias, soberano Dios, por este nuevo día que nos da para poder llevar este mensaje, la palabra de Dios, por medio de esta emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM, una inspiración de Dios, y su programa Permaneciendo en Cristo, que es lo que Dios quiere con nosotros, que permanezcamos, no por raticos, sino siempre permaneciendo en Él, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, soberano Dios, porque la honra, la adoración y la alabanza, la exaltación es para ti, Padre amado, Padre Santo. Gracias, 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 que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica y acción de gracias. Gracias, gracias, soberano Dios, porque eres santo, 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 santo y glorioso, Señor. Muchas gracias, Padre. Un saludo muy especial para todos mis hermanos en Colombia, un saludo muy especial para la iglesia Monte Jericín. Le damos gracias a Dios por todos mis hermanos y los bendecimos, Señor. Bendecimos a todos los que están pendientes de este programa en Latinoamérica, en el norte, centro y Sudamérica, y también en Europa, Asia, África, Oceanía y también en el Medio Oriente. Un saludo muy especial para todos mis hermanos, los pastores, los que están pendientes, los líderes, los evangelistas, los maestros, Señor. Gracias por todos ellos, los bendecimos con toda bendición espiritual, porque la palabra es espíritu y es vida. La carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida, y la palabra que os he hablado son espíritu y son vida. Le damos gracias, Señor, por este momento hermoso. Gracias por esos medios que nos ha dado para llevar el mensaje de la palabra de Dios. De verdad que esto es un privilegio, poder llevar el mensaje de la palabra de Dios a muchos lugares del mundo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque van por el TikTok, por Instagram, por YouTube, por todos los medios que nos ha permitido. Gracias, soberano Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Bueno, vamos a estar hoy llevando un mensaje de la palabra de Dios, y se trata de voy a empezar a hablarles de los secretos fundamentales para mantener la unidad del Espíritu. ¿Mantener qué? La unidad del Espíritu. Los 5 secretos para mantener la unidad, que es lo que quiere Dios. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, y ya vamos a ver por qué. Al mantener la unidad del Espíritu, esto es importantísimo, que no se le da lugar al enemigo. Dice, no deis lugar al diablo para que no gane ventaja alguna. No ignoréis las maquinaciones del diablo para que no gane ventaja alguna. Jesús también les dijo que oráramos sin cesar, le dijo a los discípulos, y para nosotros también, que oremos sin cesar para que no entréis en tentación, porque el enemigo es veloz, se llama serpiente, veloz, serpiente, es muy rápido, y nosotros en nuestra sabiduría, en nuestra fuerza, no alcanzamos a darnos cuenta de la velocidad de ese animal, es muy rápido, y por eso es que pues se estanca el crecimiento espiritual en una persona, en un hermano. Entonces, que Dios nos ayude y podamos entender hoy los 5 secretos para mantener esa unidad del Espíritu, para que el enemigo no opere, para que el enemigo no gane ventaja en nosotros. Vamos a leer acá un pasaje, dice así la palabra en el libro de Jeremías 29, 11, 13, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con unción y guía del Espíritu Santo. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y el 12 dice, y entonces me invocaréis y me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces ahí está una clave para nosotros aprender a tener esa comunión con Él, pero no dejar que el enemigo gane ventaja. O sea, en muchos versículos en toda la Biblia el plan de Dios, el creer de Dios y el deseo de Dios es que nosotros entendamos que fuimos llamados a ese plan divino espiritual, a ese campo espiritual, pero que hay otro campo que es peligroso,
que se llama las tinieblas. El demonio está ahí siempre como león rugiente bregando a quien devorar, y es muy rápido. Y así como el Espíritu Santo, si le buscamos, no disponemos, Él nos guía también el espíritu del mundo. Si no nos guía el Espíritu Santo, Él llega enseguida. Entonces, esto es estar muy sobrios, despiertos, estar vigilantes, estar erguidos, porque es muy rápido, y acá dice la palabra, dice acá en el libro de Efesios, que yo lo leía el domingo a la iglesia, en el libro de Efesios, gloria a Dios, Efesios 2, dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y con esa unción divina del Espíritu Santo, dice, Efesios 2:2, gloria a Dios, Efesios 2:2, bendito y alabado sea el Señor. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, príncipe de la potestad del aire, príncipe y potestad, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí ve? ¿Por qué es necesario aprender estos pasos fundamentales? ¿Por qué no hay ese crecimiento en la iglesia? Leemos en el libro de los Hechos, donde Pedro predicó a una multitud, se le convirtieron 3.500 en una sola predica. ¿Cuánto necesitamos nosotros ese nivel espiritual para ganar tantas almas? Como el diablo se ha ganado tantas almas, ha avanzado, y nosotros, por falta de ese poder divino, de esa disposición, para que Cristo en nosotros gane almas por montones, ¿sí? Entonces, imagínense que la potestad del aire, esto es algo tremendo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia, opera en los hijos de desobediencia, que es la parte que tenemos que entender nosotros, que es desobediencia, porque ni siquiera nos damos cuenta cuando entramos en desobediencia. Fuimos llamados para viviendo en el Espíritu. Si vivir en el Espíritu, andar también por el Espíritu. O sea, no podemos, el Señor acá nos habla en el libro de San Juan 14, dice que, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Sí ve? Para que esté con nosotros para siempre, no por raticos, para siempre. Que el Espíritu Santo no es una energía, es una persona, es la tercera persona, el reino, Padre, Verbo y Espíritu Santo. Y dice acá la promesa que Él rogará al Padre para que os dé otro consolador para que esté con nosotros para siempre. Pero nosotros a veces nos deleitamos el domingo en la iglesia, cuando vamos a la iglesia, si es que vamos, ¿no? Y sale la iglesia y toma control la potestad de los aires, el príncipe, un príncipe, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces nos desconectamos y el Señor nos habla que el querer de Él y lo que a nosotros nos conviene es mantener la unidad del espíritu acá para siempre, no por un rato. Entonces el enemigo, pues como somos lentos a veces, él aprovecha y empieza, acá está diciendo que opera, dice la palabra en el libro de Efesios, él opera, él conduce, ¿sí ve? Entonces ese es el peligro, no es cuento, sino que él opera, y es cuando le pregunto a la persona, a los cristianos, hay pereza, hay desánimo, no hay deseo de ir a la iglesia, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de Dios, o opera el Espíritu Santo, como dice la Biblia. Dice que, la Biblia es clara, dice que todos los que somos guiados, nos dejamos operar del Espíritu Santo de Dios, pues Él manda a nosotros. Pero está el otro que dice, Él opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia, y lamentablemente un número altísimo no sabe quién está operando.
¿Quién está guiándolo? Si el Espíritu. Y esa es la enseñanza de hoy, los secretos guardados para mantener esa amistad en el Espíritu Santo, en esa unidad del Espíritu, que requiere Dios para nosotros, ¿sí? Entonces, acá leíamos ahí en el libro de Gloria a Dios, en el libro de Jeremías, que dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No es cuestión de orar, sino la buena disposición y el deseo, pero tenemos que soltar los otros deseos, porque tiene deseos, cuando está en la iglesia, de que venga el Espíritu Santo, pero cuando sale de la iglesia, opera otro, le pone deseos de otras cosas, entonces se desconecta. Entonces, ¿quién opera? El deseo de la carne, que se llama desobediencia, opera el Espíritu en los hijos de desobediencia. Y es rápido, eso no es de un día para otro, es rapidito, veloz. Entonces, de eso se trata la enseñanza, de conocer los 5 secretos para mantener la unidad del Espíritu, mantener la amistad, si es amistad con el Espíritu. Porque es que acá es claro el Señor, acá en el libro de Romanos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. A veces lo memorizamos, pero los versículos no los ponemos por obra. No es tan solamente los oidores, sino oidores y hacedores, porque si somos tan solamente oidores, nos engañamos a nosotros mismos, y Dios quiere que seamos hacedores. ¿Qué quiere el Señor enseñarnos esta mañana? Pues los secretos para no darle lugar al que quiere operar en los que andan en la carne, en desobediencia. ¿Acaso nos damos cuenta cuando nos desconectamos del Espíritu y empieza a andar en la carne, empieza a operar? Por eso Dios es claro, dice que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y esto es de poner por obra, esto no es de apariencia, sino es empezar a dar esos pasos. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Él nos dejó los pasos que necesitamos para poder nosotros no darle lugar al enemigo. No darle lugar al enemigo. Entonces, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Sí ve? Ahí opera el espíritu, el príncipe de la potestad, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿sí ve? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, imagínense eso tan rápido que es. Estamos en un mundo peligroso, mientras que estamos en este cuerpo, es un peligro, porque es una fiera el espíritu que quiere operar en el pueblo de Dios cuando entra en la carne. Como hay tantas cosas, y ahora, con tanto embeleco, con tanta distracción que hay, nos distraemos con una cosa, con la otra, con la otra. Por ejemplo, si distrae uno con el deporte, que el Mundial, que los Panamericanos, que los Olímpicos, que el Tour de Francia, que la Vuelta a España, que el campeonato Fair Play de acá de Colombia, que los que les gusta cualquier deporte, se distrae, se desconecta y empieza a operar el espíritu del aire, el principado, la potestad de los aires, a operar cuando nosotros nos envanecemos. Estamos en un tiempo donde hay tanta distracción, tanta cosa que nos podemos envanecer y se va perdiendo la persona. Entonces, es las claves, es los secretos que Dios quiere que estemos ahí siempre. Él dice, orando sin cesar, para que no entréis en tentación, estar siempre gozosos, pero no con cualquier cosa. Orando sin cesar, ese es el gozo, orando sin cesar, porque esa sí es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, hay muchas maneras de podernos defender de esa furia del demonio contra la iglesia, porque es verdad, en Apocalipsis dice que Satanás descendió ¿con qué?
con fuerza, con violencia, porque sabe que le queda poco tiempo con una cosa, otra. Entonces, nosotros tenemos que pedirle a Dios, y más que pedirle, sujetarnos. De verdad, necesitamos esa entrega total para que Él se responsabilice de nosotros. Porque vea, hay pasajes de la Biblia que son muy claros, dicientes. Bueno, donde dice, por ejemplo, que el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Que qué padre de familia si su hijo le pide un pan le da una piedra, si le pide un pescado le da una serpiente, y si le pide un huevo le da un escorpión. Que nosotros, siendo pecadores, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. O sea, es rápido, el padre pues ya le da lo que necesite, lo que le pide, y no le va a dar lo contrario, le va a dar lo que le pide, ¿cierto? Cuanto más mi Padre Celestial, oiga pues, no da el Espíritu Santo a todos los que lo pidamos, ¿sí ve? Entonces, Él ya lo dio, pero viene el Espíritu Santo, Él ya no lo dio, ya está la promesa, ya lo dio, pero el Espíritu Santo nos anhela celosamente. ¿Nos anhela qué? Celosamente, porque si hay deseos del Espíritu Santo y hay 20 deseos de cosas del mundo y aún nos damos cuenta, ¿cómo va a venir a morar el Espíritu Santo si hay más deseos de lo de abajo que de lo de arriba? Y es donde tenemos que examinarnos, hacer un alto en el camino, para que el espíritu del mundo ya sale, ya no sigue operando en nosotros, despertando deseos de una cosa y otra, porque Él es el que activa. El espíritu que nos habla acá, el príncipe de la potestad de los aires, que opera en los hijos de desobediencia, Él activa el deseo que usted abre la puerta, ¿sí? La codicia, la avaricia, él activa esto. Pero por el otro lado está el Espíritu Santo. Si nosotros nos inclinamos y ponemos la mira de verdad en Cristo Jesús y ayudamos, oramos, nos congregamos, Él activa lo de arriba y el demonio activa lo de abajo. Y ahí está la iglesia metida en ese problema, porque como hay tanto ofrecimiento de este mundo ahora, uno es ese celular, ahí la gente come ahí madruga a desayunar, almuerza y come y se acuesta comiendo teléfono, ¿sí? Entonces, deseo de una cosa, deseo, ¿y quién activa eso? El espíritu, el príncipe de la potestad de los aires, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora no está diciendo que opera. Entonces, el lado que usted le dé el lugar a ese lado se inclina. Ahí. Entonces, esto es una balanza, esto es rápido. Por eso Dios nos dice que no dejando de ¿qué? De congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Una cosa he mandado a Jehová y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días para inquirir de Él, para que el otro no trabaje en nosotros. Entonces, vamos a empezar los 5 secretos. Vamos con el primero. El primero está, imagínense, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el ejemplo perfecto. Y nos dice en el libro de San Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ese es un hábito mejor. Todos los que vamos a ver acá son hábitos hermosos y son los secretos que los grandes hombres de Dios, con esos 5 pasos, si los oímos y empezamos al menos con uno, vamos a ver cambio. Los 5 secretos. Y si empezamos al menos con uno, vamos a ver, pero lo bueno es poderlos, para que se mantenga la unidad del espíritu, ¿cierto? En la mañana, la hora matutina, en madrugada muy oscuro, la hora matutina, muy oscuro. Ahora, si está uno muy cansado y se levantó a las 6, dale el primer lugar, porque siempre le damos las obras, hermano, al Espíritu Santo, las obras. A ver, ya cuando estemos cansados, que vamos a orar, le damos lo que ya, hermanos, lamentablemente, pero ¿a dónde está la clave? De darle lo mejor. Y ahí está. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros cogemos la Biblia a descubrirla y a entenderla y a orarla, ahí llega el Espíritu Santo. Vamos a la iglesia y llega el Espíritu Santo. Meditamos, ahí está el Espíritu. Usted habla palabras, inmediatamente suelta una palabra bíblica y ahí está el Espíritu Santo. Pero cuando habla palabras que no están acorde con la Biblia, con la voluntad de Dios, ahí llega también el espíritu inmundo. Por ejemplo, si usted dice, Jehová mi pastor, y nada me faltará, nada, y usted lo está
meditando siempre, Jehová mi pastor y nada me faltará, el Espíritu Santo viene y puede trabajar esa palabra en nosotros y esa palabra se hace una realidad. Nada, primero lo espiritual, se forma lo espiritual dentro de nosotros y después viene lo material. Y la gente hace todo el contrario, quiere lo material, pero lo espiritual no lo quiere dejar formar. Y hay que formar la petición de nosotros. Oiga, qué tremendo esto. Por eso, hermanos, hay que aprender a orar, porque tiene que formarse. Por eso la fe es la convicción de lo que no se ve, o sea, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se tiene que formar la petición en nosotros, espiritualmente dentro de nosotros, para que ya formada la petición en nosotros, ahora sí es una realidad. ¿Sí? Por eso, Señor, es claro, dice que los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Sí? Los gentiles buscan todas estas cosas, pero Dios sabe de qué necesidades tenéis, Dios lo sabe todo. Dice, pero así no es buscar las cosas, sino buscar primeramente, no buscar las cosas. Los gentiles buscan todas estas cosas. Yo no sé qué estará buscando usted hoy, o viene buscando. Los gentiles buscan todas estas cosas, ¿sí? Pero Dios sabe de qué necesidad tenemos. Mas buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. O sea, buscamos en lo espiritual que se forme la necesidad que hay en nosotros, se forma espiritualmente, y ahí sí viene lo material. Y Dios es claro, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. O sea, que hay que formar la petición que tengamos, hay que formarla dentro de nosotros, en el Espíritu, y ahí sí viene la respuesta. Ahora, hay que buscar primeramente el reino de Dios, porque supuestamente oramos pidiéndole a Dios sin tener comunicación con Él. Está rota la comunión, la unidad del Espíritu, está rota. Entonces lo que hay que buscar es lo que Él dice, busque primero la comunión conmigo, busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y ahí sí tenemos comunicación, ahí sí viene aún lo que no le pedimos, porque Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder que está en nosotros. Entonces, a veces por la falta de entendimiento, y ora, pero lo que está orando no se ha formado en nosotros antes, espiritualmente. Hay que formar lo que está pidiendo adentro de nosotros, en el Espíritu, para que pueda venir. Busca primeramente el reino de Dios, esa comunión con Él, y ahí sí vienen las cosas, vienen, nos busca. El bien, es que por uno mire la Biblia, dice que unge mi cabeza con aceite, que la copa esté rebosando, y ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas. El amor de Dios, el querer de Dios, es que entendamos nosotros que tenemos que no orar por orar, sino orar con una disposición total, con una mentalidad al reino de Dios, una mentalidad arriba, para que crezcamos espiritualmente, y Dios se agrada de esto y nos envía la bendición. Entonces, el primer secreto es buscar primeramente el reino de Dios. Acá está diciendo que, siendo el Hijo de Dios, tuvo necesidad de madrugar, aún siendo muy oscuro, buscar en oración la llenura del Espíritu Santo, buscar la presencia del Padre. Él, siendo el Hijo de Dios, Él le tocó hacerlo. ¿Cuánto más nosotros, iglesia? ¿Cuánto más nosotros? Y ahí logramos nosotros la diferencia que hay entre un cristiano carnal y un cristiano espiritual. El carnal tiene necesidad de todo, no quiere salir de ahí, tiene problemas y necesidad de todo. El espiritual, al contrario, el bien y la misericordia lo sigue. Que es la parte bonita de nosotros, que nos toca aprender, pero siempre vamos a buscar a Dios para que Él nos dé lo que no nos va a dar porque está en la carne. Imagínense, ¿cómo le va a dar Dios el premio estando en la carne, que no quiere buscar ese regalo tan grande? Buscar primeramente el reino de Dios, esa comunicación con Él, que ahí es donde Dios quiere que entendamos y nos metamos en esa voluntad. Por eso dice que venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si queremos ir al cielo, queremos ir a las bodas del Cordero, necesitamos aprender acá en la tierra qué es la voluntad de Dios, para poder ir a estar en las bodas del Cordero, para poder vivir a partir de ahí, que ya conoce la voluntad de Dios, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo vamos a ir? Y eso es lo que Dios quiere, antes que todo, que conozcamos la voluntad de Dios, que aprendamos a vivir en el reino de Dios, que aprendamos a depender de Él cuando hay la unidad del Espíritu, el que comunión con Él,
Y ahí lo está diciendo, si nosotros siendo pecadores, lo que nos pide a nuestros hijos se lo damos, cuanto más mi Padre Celestial, si tenemos comunión con Él, nos va a dar también lo que necesitamos, pero dice específicamente que nos va a dar el Espíritu Santo. Claro, ya no lo dio, pero el Espíritu Santo no encuentra cómo buscar esa morada, porque hay muchos deseos malos, hay muchos deseos activados por el Espíritu, el príncipe de la potestad de los aires que opera en los hijos, porque quiere, porque le gusta. Si le gusta más las cosas, cualquier cosa del mundo, pues el Espíritu es celoso, lo contristamos, pero ya nos dio, ya nuestro Padre dice, ya les di. Así como el Padre le da a sus hijos, yo cuánto más, yo ya di el Espíritu Santo y Él nos anhela celosamente, Él quiere. Entonces ya vemos el primer paso, que es el madrugar, pero no a orar hay palabrerías, hermano, sino a buscar el reino de Dios, a buscar la espiritualidad. Cuando ya se forma en nosotros esa presencia divina, porque venimos a eso en la mañana, no a buscar cosas y hablar por allá cosas que al último no ora más porque no sabe qué decir, no, sino que oramos por la palabra de Dios y buscamos primeramente el reino de Dios, buscamos la comunión con Él y lo que necesitamos, Dios sabe, ya no, el bien y la misericordia nos siguen todos los días, vienen por añadidura las cosas, que es lo que no entendemos nosotros. Entonces mucha gente pues ora harto, ora hartísimo, pero se desconecta también rápido, se desconecta rapidito. Entonces Dios no quiere eso. Primer hábito, buscar primeramente el reino de Dios. Buscar como Jesús buscó en Marcos 1:35, muy de mañana. Qué lindo ese versículo. Es para no para oírlo nomás, sino ya vamos a empezar con esto. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, solo. No cantaban ni los grillos. Y allí oraba, porque ahí él le cerraba la puerta al espíritu, al príncipe de la potestad de los aires, para que no operara. Al contrario, allá en Efesios nos habló que no hemos recibido el espíritu del mundo para estar otra vez en esclavitud, sino el espíritu de adopción, el cual clamamos para estar otra vez en esclavitud, sino el espíritu que nos adopta como hijos de Dios y clamamos, Abba Padre. Gracias porque le di lugar al Espíritu y me tomó y soy guiado por el Espíritu Santo. Estos son hijos de Dios, pero si se desconecta, el otro llega rápido y empalma y empieza a activar las cosas del mundo, de la carne. Que Dios nos ayude. Primero, el segundo paso, ese es el primero en el libro de San Marcos, gloria a Dios. Y dice acá, en el libro de Mateo 26:41, ahí mismo, en el mismo hábito 1, número 1, en el 26 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces uno ve que el enemigo pone, cuando hay unas señales de pereza ir a la iglesia, pereza de leer la palabra, de escudriñar la palabra, estudiar la palabra, hay pereza para ir a la iglesia, pereza para ayunar, pereza para buscar las cosas de Dios, pero no se da cuenta que ahí está operando el espíritu, que es el príncipe, la potestad de los aires, está operando, ¿sí? El otro sentir hay gozo, hay amor, hay paz, hay libertad y hay deseos de leer la palabra, de orar. Una de las señales que está muriendo la persona es que de noche a la acostarse tampoco ora, a la hora de las comidas tampoco ora. No ora para nada. Y donde usted ore por las comidas, ahí llega la unción. Ahí crece la unción. Usted ora por el prójimo, ahí está la unción. Va en el carro, está la dama de casa haciendo sus quehaceres domésticos, pero está ahí orando, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Pero si suelta, llega el otro. Pero llama serpiente, ¿qué? Veloz. Y es los secretos para no dar lugar al diablo. Estar siempre gozoso, orando sin cesar, porque esa es la voluntad de Dios. Y acá les dijo claro el Señor que orara sin cesar para que no entrara. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sí, la carne es débil y el demonio está atento para torcer los caminos rectos del Señor. Y esto es profundo, que nos toca que pararnos firmes, hermano, y ir paso a paso, paso a paso. Bueno, ese es el primer paso. Y el segundo secreto es la dependencia del Espíritu Santo. La dependencia del Espíritu Santo de Dios. Qué lindo esto. Acá nos dice el Señor en el libro de Gálatas,
Gálatas, gloria a Dios, 5:16, la dependencia, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí? Andad en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, eso es una de las señales, y está en nosotros, satisfacer los deseos de la carne. Muchas cosas, es un deseo, el ser humano tiene deseos y deseos y deseos y deseos, y si nosotros le complacemos, le seguimos la corriente, ese es el espíritu que está ahí activando más deseos. Un abismo llama a otro, un deseo a otro, ¿sí ve? Y va creciendo los deseos de lo de abajo y va dejando, contristando al Espíritu Santo. Entonces, es la dependencia del Espíritu Santo, que es la segunda parte, la dependencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces está la lucha más grande ahí y nosotros estamos en medio, ¿sí ven? Del espíritu del mundo, del espíritu el príncipe de la potestad de los aires. Imagínense, en los aires, donde estemos, aquí, en este momento acá no puede entrar. Ese príncipe de la potestad, acá en esta emisora, acá no puede entrar, porque acá estamos, hermano, la palabra es viva, es eficaz y más cortante que todo espada de filo y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que si se mete acá, se corta, la palabra lo corta, hermano. Sí, porque ella es eficaz, hermano, corta el espíritu y corta el alma. Acá no puede estar. Y lo mismo en su casa. Si hay pleitos, si hay divisiones, si hay malas palabras, hermano, ahí trabaja él. Pero si nosotros tenemos en la casa la palabra y estamos orando, ahí se mueve, ahí se mueve. Entonces depende de nosotros, porque hay una lucha que no alcanzamos. Ellos están guerreándonos. ¿Sí ven? Hay una lucha. Se opone la carne al espíritu, la carne para que no haga lo que queréis. Y es, no voy a la iglesia porque estoy tan cansada, tan cansado. Pero no es cansancio, no es un cansancio físico, el cansancio físico es liviano. El que pesa es el cansancio del pecado. Por eso él dice, vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo lo he vivido, de salir de trabajar, cuando estaba yo empezando, salía en la tarde al culto cansado, pero no daba ya ni una, ya no podía nada, lo único que pedía era cama. Y me iba para la iglesia, me disponía a orar y a alabar a Dios, y quedaba como recién levantadito. Entonces, ¿cuál era el cansancio? ¿Físico o espiritual? Eso no lo alcanza a entender la iglesia, un cansancio. Pesa, dice que la arena y la piedra, las dos pesan mucho, pero el peso del pecado pesa más que los dos. Imagínense, eso es bíblico lo que estoy diciendo acá, esto no es palabra de hombre. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender nosotros cuando dependemos del Espíritu Santo de Dios. Nos da una fuerza como la del búfalo. Puede trabajar, usted puede moverse y ese cansancio no lo atrapa. Es un cansancio espiritual que ese sí pesa y lo obliga. Dios, sabiendo, dejó muchos versículos y uno está ahí en el libro de San Mateo. Vengan a mí todos los que estéis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que vuestras almas hallen ¿qué? Reposo, hay un descanso, libertad, nuestras almas, que ahí se siente ese peso, y vienen de trabajar, hermanos, 12, 13, 15 horas con un cansancio, y el diablo los convence que es el trabajo, pero si llega a la iglesia, queda limpiecito, queda libre, entrega de las cargas al Señor, queda libre. Entonces, en todo la dependencia del Espíritu Santo, depender, ese es los versículos que nos está hablando el Señor acá, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis ¿qué? Lo que quisiera. Hay una guerra y nosotros tenemos que pelear esa buena batalla de la fe. Hay el otro versículo dice, el hacer la voluntad de Dios, depender, ese es el segundo secreto de la dependencia del Espíritu Santo. Dice en San Juan 15:7, que es el título de este programa, permaneciendo en Cristo, que es lo que anhela. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Igual,
Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Poderoso Dios para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Sí, acá dice, si permanecéis en mí, la presencia del Espíritu Santo y mis palabras permanecen en vos. Igual que le dijo a José, le dijo, ¿qué le dijo? Que este libro de la ley no falte en tu boca, y en él medita de día y de noche. ¿Para qué? Para guardar y poner por obra todo lo que no está escrito. Entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien, que es lo que necesitamos nosotros. El bien y la misericordia nos siguen cuando nosotros no soltamos la amistad de Dios, no soltamos la unidad del Espíritu. Lo que hay es bendición, y bendición nos atropella la bendición. Cuando suelta, no se da cuenta que lo cogió el otro, que hurta, mata y destruye, le causa problemas, y está en esos problemas y tiene necesidades por los problemas que le causa el príncipe, la potestad de los aires, le causa problemas, necesidades, le causa enfermedad y cosas, y entonces va a pedirle a Dios que le arregle esos problemas, pero no busca otra vez la unidad del Espíritu, no busca la comunión con el Señor, que es lo que nos está diciendo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Sí ven? Tan precioso eso, la dependencia del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere Dios, que nos conectemos allá a esa voluntad, a depender de Él, esa comunión del Espíritu Santo, esos secretos que están ahí, pero nosotros nos ponemos, son hábitos, establecer. Ahora, eso no cuesta. Lo que sí es exigente, hermano, exigente ponerlos por obra, para que podamos ser nosotros testimonio, para poder ser ejemplo, para poder, hermanos, recibir la bendición. Muchas las bendiciones, las promesas, todas se tienen que cumplir cuando nosotros las cogemos, hermano, y las hacemos una realidad dentro de nosotros, no afuera de nosotros, adentro de nosotros. Esa es la fe verdadera, hermano. Cuando lo que usted necesita, hermanos, espiritualmente se ha formado dentro de nosotros, ya ahí sí, hermanos, que tenemos la presencia de Dios, tenemos la comunión con el Señor, está la unidad del Espíritu, tenemos al que todo lo puede. No es difícil, y Dios se agrada de esto, que le buscamos primeramente es el reino de Dios, y las demás cosas vienen, que es lo que quiere Dios que entendamos en el nombre de Jesús. Esa dependencia es permanecéis en mí, no contristar al Espíritu Santo, hablando no tengo, no puedo, ahora qué hago, de dónde flores si no hay jardín, o pleitos, o celos, o malas palabras, malas actitudes, malos sentires, malos pensamientos, malos procederes. Contristamos al Espíritu Santo, nos quedamos solos y vienen los problemas, y después viene a orar que Dios le solucione los problemas, pero no entiende que tenemos que volver a esa comunión. Vuelve ahora en amistad con Él, tendrás paz y por ello te vendrá bien. Toma la ley de tu boca, pon tus palabras en tu corazón, si se volvieres al Omnipotente seremos edificados, dice el Señor, y alejará en su tienda que la aflicción. Que, hermanos, entonces necesitamos un despertar, porque ni siquiera nos damos cuenta, hermanos, que hemos soltado la oración, hemos soltado la iglesia, hemos soltado los ayunos, hemos soltado, hermanos, la oración, la meditación, la palabra. Nuestra boca ya está hablando en contra de uno mismo, no está hablando lo que le agrada a Dios, para que el Espíritu Santo nos active la palabra. Imagínese, si usted activa, muchos, pero si usted activa, Jehová mi pastor, y nada me faltará, porque Dios lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. Y si Dios lo hace, lo tengo que ver en mi vida. ¡Ay, qué lindo eso! Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo de Dios? Activar eso. Si usted lee todo, el Salmo 23, y en lugares delicados pastos me hará descansar, pues vive descansado. Porque los pastos, la palabra de Dios, anda descansado. Y junto a agua de reposo me pastoreará y conforta mi alma. Lógico que es verdad. Conforta el alma. Y lo guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Entonces, esta palabra, si está ahí, 1, 2, 3, ese y muchos, no, pero ese Salmo 23 está en nosotros, pues el Espíritu Santo va a ser una realidad dentro de nosotros. Lo que dice el Salmo, vamos a estar descansados, vamos a estar bien fortalecidos con los pastos, nos va a guiar por sendas de justicia, el alma se va a fortalecer, esto le agrada a Dios, y las bendiciones que vienen son grandes, porque hacemos de la palabra una realidad, y no vamos a buscar en la oración una realidad, hermanos, que se forme la petición de lo que usted está pidiendo dentro de usted espiritualmente, y ahí sí viene, porque Dios se agrada de que entendimos los pasos fundamentales de una fe verdadera en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos lo están entendiendo? ¿Cuántos lo están entendiendo? Vamos en el segundo, ¿qué? Segundo paso, que es la dependencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el primer paso, ¿cuál fue? Fundamental. Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, Jesús. Eso está en el libro de Mateo 6, 33, y acá Marcos 1:35, son pasos fundamentales que el Señor buscó, y si Él lo hizo,
Y Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces nosotros, cuanto más lo necesitamos, pero hay que colocarlos de verdad en acción. Porque qué saco con predicarle los 5 pasos hoy y no empieza ninguno. Entonces empecemos estos 2 en el nombre de Jesús, estos 2 pasos fundamentales, hermanos, que es buscar primeramente que la cabeza esté ungida, y el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. ¿Pero por qué? Porque la cabeza ungida medita mucho la palabra, ungida, ora mucho la palabra, ungida, busca mucho la iglesia, ungida, busca mucho la Biblia. Entonces la copa se va a llenar de la palabra, el corazón, va a fluir la palabra. Entonces el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en la casa de Jehová vamos a morar por largos días, porque ya empezamos a recibir tantas bendiciones que somos muy agradecidos, nos enamoramos del Evangelio por el testimonio de nuestra propia vida, el sentir es diferente, hay libertad, y eso le agrada a Dios, y Dios nos trae todo lo que necesitamos. Bendito y alabado sea el Señor. Yo les voy a dejar hasta ahí, esta enseñanza se va hasta ahí, para que no se nos olvide, y nos quedan los otros 3 hábitos para de hoy en 8 días, que son muy, pero muy importantes. El tercer hábito, son secretos, es el que dice, el tercer secreto, obedecer es más que los sacrificios. Ese es el tercero, pero no lo vamos a leer hoy para que no se nos olvide, o si no el uno tapa el otro, ¿cierto? Vamos a ir despacito, despacito, y viene el cuarto hábito, ¿para qué 8 días? El cuarto secreto, aprender a tener el corazón limpio, a perdonar. De nada saca hacer todo usted con ese corazón hinchado de ira, de resentimientos, de odio. ¿Para qué? Eso lo vamos a ver por la palabra de Dios. El tercero. El cuarto, ese es el cuarto. El cuarto secreto es aprender a perdonar, tener un corazón limpio. Y el quinto es la adoración. El quinto es la adoración. Háganme el favor, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Más la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, de aquí a 8 días vamos a seguir los 5 secretos. Una bendición. Si nosotros logramos obedecer en una semana uno, la otra semana otro, vamos a ver que no vuelve a caer en las telarañas de Satanás, sino que vamos a estar sobrios, vamos a estar vigilantes, vamos a estar despiertos. Se va a ver un mover del ministerio que hay en nosotros, se va a empezar a ver, hermanos, sanidades, liberaciones, se va a empezar a ver la bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza. Vamos a ver cómo se van a abrir las ventanas de los cielos sobre nuestras vidas, vamos a ver muchas bendiciones en ese nombre, que es sobre todo nombre, porque fuimos llamados para ser los embajadores de Dios, para ser el testimonio vivo, para que los que no creen a la palabra van a creer a la libertad que tenemos nosotros. Por ejemplo, alguien me dijo, ¿usted tiene todos los años? Le dije, sí señor, yo tengo. Dijo, no creo, tiene mucho vigor, no los demuestra. Hermanos, en el nombre de Jesús, no les voy a decir cuántos años tengo ni me pregunte, pero es la verdad, es la diferencia que hay cuando nosotros buscamos de Dios, de verdad, y queremos crecer. Mi deseo es llenarme del Espíritu Santo para ir a otros lugares a predicar, pero no solo a llevar la palabra, sino que vean milagros, señales, prodigios, sanidades, liberaciones y cosas sobrenaturales. Yo voy tras de eso. Yo sé que no me va a levantar Dios antes de que esto suceda en mi vida. Es mi hambre, mi deseo, hermanos, y llevo 30 y pico años en el Evangelio sin desmayar. Es el deseo de que muchas almas se conviertan y que aprendamos a vivir una vida cristiana como Dios quiere, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, le damos la gloria a Dios. Es para Él toda la gloria, la honra, la adoración.